A finales del siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales estaba absolutamente endeudada. Debía 28 millones de libras de la época como consecuencia de la guerra en el subcontinente indio y sobre todo por la avidez del consumo en Inglaterra y el conjunto del Reino Unido de té chino, té que debía ser pagado en plata, o sea, en una moneda dura. Eso era un tremendo problema para la compañía porque evidentemente no podía controlar la emisión de la plata y debía conseguirla para poder comprar ese té y además cubrir sus deudas. Al final los británicos llegaron a una conclusión viendo algo en lo que ya se habían fijado los portugueses. El opio, que había sido criminalizado en China por el impacto en la sociedad, era un comercio que podía ser lucrativo. Así que al final llegaron a un esquema bastante complicado, pero que, resumiéndolo mucho, los miembros de la Compañía Británica de las Indias Orientales compraban a crédito té chino y en lugar de pagarlo con plata, hacían un intercambio con opio del subcontinente indio y que acababan enviando con barcos británicos, por supuesto, a la costa de China, se lo transferían a los comerciantes chinos locales y estos evidentemente lo colocaban dentro del país. La historia de las guerras del opio es absolutamente fascinante y el comercio y las importaciones de algo que se consideraba en el fondo una especie en años anteriores, porque era bastante antiguo el consumo de opio, hasta que acabó generalizándose en el siglo XIX, hizo que las importaciones a China en un solo año de la mitad del siglo XIX fueran mayores a la producción mundial de opio en la década de principios de los 2000. Es decir, China estaba borrando su superávit comercial gracias a que los europeos consiguieron encontrar ese agujero dentro de su economía. Un agujero que los dirigentes chinos sabían perfectamente que causaba daños extraordinarios, no solo en la economía del país, sino en la salud de la población. El conflicto acabó en diferentes guerras. Y puede afirmarse que China, desde finales del siglo XVIII hasta 1980, entró en una profundísima crisis, una crisis de casi 200 años. Waldorf es una población de 15.000 habitantes, digamos que muy pequeña. Es, sin embargo, bastante curioso que sea la sede de la tercera compañía más importante del mundo de software, de SAP. En esa población del actual estado alemán de Baden-Württemberg nació alrededor de 30 años antes de que se iniciara el proceso de la importación masiva de opio a China, Johann Jakob Astor. Johann emigró muy joven a Londres porque allí tenía un tío que era artesano. De hecho, era músico y producía instrumentos de alta calidad. En Inglaterra, Johann pudo aprender inglés. Incluso cambió su nombre de Johann a John. Y cuando Estados Unidos acabó independizándose, se trasladó desde Inglaterra a este nuevo país. De cómo Johann Astor acaba pasando de ser un inmigrante alemán en Estados Unidos a convertirse en el primer multimillonario de la historia del país, es algo que no podría entenderse sin la habilidad evidente de este hombre, su capacidad como para apoderarse de
digamos que algunos contratos de monopolio del comercio de pieles con la población indígena y posteriormente de un movimiento que era extremadamente lucrativo. Astor se dio cuenta que en China los británicos se estaban haciendo de oro, importando al país opio. Después de haber amasado una auténtica fortuna en diferentes negocios, en el año 1820 la familia Astor compró el solar en el actual 350 de la Quinta Avenida de Nueva York. Muchos años después se abriría en esa ubicación el Hotel Waldorf Astoria, un hotel que en aquel momento se convirtió en el más grande del mundo. Sin embargo, pasados los años, había quedado anticuado. La familia decidió vender el leasing del edificio, por entre 14 y 16 millones de la época del año 1928, justamente un año antes de estallar la crisis. Fue un momento extraordinario para vender en lo alto de la cumbre, algo así como realizar la venta de tu edificio en el centro de Madrid en verano del año 2007. La corporación que había comprado el hotel decidió que había que construir un edificio. Por aquel entonces, y en plena efervescencia entre diferentes ciudades estadounidenses y, digamos que, optimismo, se intentaban construir edificios altos, edificios que pudieran marcar una época y convertirse en icónicos. En otro programa ya hablamos de las diferentes guerras entre la Sociedad Masónica de Chicago y los empresarios de Nueva York por construir el edificio más alto del mundo. De hecho, Astor era el presidente de la logia número 8 de Nueva York y era el tesorero de la Gran Logia. Los Dupont y sus socios decidieron operar muy rápido. Realizaron diferentes planes y los planes se fueron ampliando constantemente hasta planificar lo que iba a ser un rascacielos extraordinario. Los diferentes vericuetos de lo que acabó ocurriendo en la construcción merecen de por sí un programa, como algunos de los inversores acabaron en quiebra, y de cómo había otros 5 grupos empresariales tratando de construir otros tantos rascacielos. Sin embargo, el único que pudo sobrevivir a la crisis del 29 fue el Empire State, ubicado en ese local o en ese solar de 350 de la Quinta Avenida actual. Básicamente porque consideraban que habían invertido ya tanto dinero en la planificación y en la compra de el hotel que no podían echarse atrás. La construcción acabó llevando al edificio a los más de 100 pisos, 102, y a los más de 300 metros. En concreto, 381 y 443, cuando se acabó construyendo con posterioridad la antena icónica que representa la cúspide del edificio. El Empire State recibe el nombre del apodo del estado de Nueva York. El estado de Nueva York, al igual que Barcelona es apodada la ciudad condal, recibe el nombre de exactamente eso, Empire State. Se considera que los costes de construcción fueron de alrededor de 45-48 millones de la época, lo que equivale a más de 550 millones de la década de los años 2010.
se construyó también en un tiempo récord, en apenas 13 meses. Sin embargo, cuando fue acabado en el año 1931, hace 90 años, su administración fue una auténtica vía de perder dinero, un auténtico agujero para la compañía administradora. De hecho, el 25% de las oficinas y del suelo estaba alquilado y el resto estaba vacío. En la ciudad tenía el sobrenombre, el edificio de no el Empire State, sino del Empty State, del lugar vacío, ¿no? Del solar vacío, del edificio vacío. Las cifras eran tan desastrosas que la compañía recaudaba lo mismo de los tickets que vendía a los turistas para subir a los miradores que del alquiler de las oficinas, alrededor de 1 millón de euros por cada una de estas partidas. Total 2 millones. Eso había que descontar los enormes gastos de administración, las decenas de ascensores que tenían que ser operados por ascensoristas, los gastos de mantenimiento total, el coste de los préstamos. Se sabe que el Empire State no tuvo beneficios hasta la década de los años 50. Habían pasado 25 años perdiendo dinero. Sin embargo, en aquella época ya posterior a la guerra, se decidió vender el Empire State. Se vendió a un conglomerado de diferentes magnates de el inmobiliario, que ofrecieron una cifra ligeramente superior a la puja mínima que se había establecido. Se había establecido una puja mínima de 50 millones y la oferta ganadora fue de 51. También se colocó la antena icónica del edificio, una antena altísima, que acabaron alquilando diferentes cadenas de televisión por una suma conjunta anual de $600,000 de la época. También se tuvieron ideas extraordinarias, ideas incluso locas. Se pensó en convertir la parte superior del Empire State en una especie de aeropuerto o de lugar donde los diferentes cepelines pudieran detenerse y pudieran iniciar viajes. Se pensó incluso en vender tickets a pasajeros desde los últimos pisos del Empire State para poderlos llevar a otros lugares. Al final, las únicas pruebas que se hicieron mostraron que podía ser algo tremendamente peligroso y se descartó esa iniciativa. Durante años no hubo servicio en decenas de pisos por estar vacíos, servicios de ascensor. De hecho, pasaba directamente en alguna década del piso 40 al piso 80 por estar el centro vacío. Fue elegido además como un lugar para cometer suicidios, prácticamente desde el inicio, cuando uno de los trabajadores que estaban construyendo el Empire State, al ser despedido, decidió acabar con su vida saltando al vacío. Se han cometido probados más de 30 intentos de acabar con uno mismo. Uno de ellos tan absolutamente extraño que acabó siendo portada de muchísimos periódicos de la época. El Vita James se lanzó desde el piso 86 a una muerte segura. Pero a esa altura los vientos fueron tan fuertes en ese momento que acabó siendo empujada de nuevo al edificio y cayó a la planta 85. Básicamente solo acabó descendiendo a algunos metros, un piso. Se rompió un hueso, pero sobrevivió. Sin embargo, el hecho más extraordinario y a la vez olvidado ocurrido en el Empire State acaeció el 28 de julio del año 1945.
Ese día, un bombardero B-25 Mitchell, que volaba en un entorno de niebla espesísima, fue avisado por los controladores de que su trayecto iba a ser muy complejo. Había despegado en Massachusetts y se dirigía al aeropuerto de Newark, prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya solo quedaba el frente del Pacífico. El bombardero fue avisado específicamente de que, dadas las condiciones, el Empire State no podía verse. Así que realizó una maniobra para intentar evitarlo. Justamente, y de forma trágica, la maniobra que realizó el piloto le llevó a dirigirse contra él. Ese 28 de julio, el bombardero B-25, en un sábado, chocó contra el Empire State, el edificio más alto del mundo. Fue un choque brutal. El edificio, que era me llamaba muchísimo más la atención en la línea visual de Nueva York que en la actualidad, estaba en llamas. Estaba absolutamente lleno de humo. Al ser sábado no estaba lleno de personas trabajando. Estaba el edificio prácticamente vacío, pero aún así murieron 11 personas, además de los 3 pasajeros del bombardero. Hubo muchísimos heridos. Uno de los motores del avión salió disparado y acabó estrellándose contra un apartamento de lujo en un edificio colindante. El otro motor y parte del fuselaje quedaron incrustados alrededor de uno de los muchos ascensores del Empire State. Betty Lou Oliver, que estaba operando en el piso 80, uno de esos ascensores, salió disparada por la onda expansiva y sufrió tremendas quemaduras. A pesar de estar gravemente herida, consiguió sobrevivir hasta que llegaron las asistencias médicas. Sin embargo, los enfermeros cometieron un error espantoso. Al intentar bajar a Betty del edificio para llevarla al hospital, la colocaron en uno de los ascensores. Y no se habían dado cuenta de que el calor había debilitado tremendamente los cables que lo sostenían. Cuando colocaron a Betty en el receptáculo, el ascensor cayó desde el piso 80, unos 300 metros. Betty, que había perdido el conocimiento, llegó hasta el suelo y, sin embargo, sobrevivió. El cable que se había cortado había caído antes que el receptáculo, que el ascensor, y había actuado como una especie de muelle que, unido a la presión del aire, que era mayor dentro del hueco del ascensor, hizo que Betty sobreviviera de nuevo a un accidente gravísimo. De hecho, Betty Lou Oliver ostenta el récord Guinness a la persona que ha sufrido una caída más alta de un ascensor y ha sobrevivido. Aquel día de julio fue nombrado el día que Betty Lou Oliver nació 2 veces. Evidentemente, nunca sabremos de verdad qué impacto secundario tuvo este choque del bombardero contra el Empire State. La información de los hechos acaecidos el 11 de septiembre de 2001, cuando 2 aviones chocaron contra las Torres Gemelas, está fuertemente mediatizada por los servicios secretos, la inteligencia estadounidense y hasta el ejército, por razones obvias. Gran parte de la información disponible
es información que ha pasado los filtros de estas organizaciones de inteligencia. Pero, ¿hasta qué punto puede ser real o posible que esos atentados fueran inspirados en el accidente de 1945? En el año 2014, en uno de esos movimientos pendulares que dicen tanto en la historia, aunque aparentemente sean irrelevantes, un grupo asegurador compró por $1.950 millones el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Ese grupo asegurador era el grupo chino Ant Bank. Hasta el siguiente programa. Seguimos en Twitter.